Buenas tardes, mi nombre es Javiera Lagarini y junto a Rodrigo Carbacho desarrollaremos un trabajo de hidrología con respecto al balance hídrico. El balance hídrico se define como el análisis del equilibrio entre todos los recursos hídricos que ingresan a un sistema de estudio y todos los que salen de él. El ejercicio que debemos desarrollar es construir un embalse sobre una superficie de 3.8 hectáreas para cubrir una zona de riego de 7 hectáreas. Las variables del sistema se presentan en la tabla y con esto debemos determinar el volumen del embalse y la altura de este, el volumen de agua almacenada, la profundidad a la que debe colocarse la toma de agua en esto, y si solo se puede construir un embalse con una capacidad igual al 64%, determinar la seguridad de riego. Lo primero que debemos hacer es determinar las variables en estudio. La variable de entrada sería la precipitación y el aporte del río, y las variables de salida serían la evaporación y la demanda. Luego debemos cambiar las unidades para poder calcular el volumen. Como estaban en milímetros, las cambiamos a metro cúbico. Luego debemos calcular el déficit y el exceso que se presentan en el sistema. Con esto aplicamos la ecuación fundamental de la hidrología, que señala que las variaciones de almacenamiento en un volumen son iguales a las diferencias entre las entradas y las salidas. Esta aplicación debemos realizarla mes a mes con respecto al año crítico que estamos estudiando. Luego de hacerlo, determinamos que el déficit serían 53.697 metros cúbicos y el exceso de 110.612,6 metros cúbicos. Para evitar la falta de suministro de agua en la superficie de riego, el volumen del embalse debe ser 53.697 metros cúbicos, que era el volumen de déficit. Luego se determina la altura del embalse. Primero determinamos con el área del terreno en metros cuadrados y el volumen que determinamos anteriormente la altura del agua que va a almacenar el embalse. Con esto nos resulta una altura de 1.413 metros. Luego, por temas de seguridad, se debe agregar una altura de revancha. Nosotros le quisimos agregar 0.5 metros. Esta altura de revancha se debe agregar por temas de que Chile es un país sísmico y puede producir asentamientos, alterando la estructura del embalse, además por la fuerza del viento o el oleaje. Sumando la altura del agua almacenada y la altura de revancha, nos resulta una altura total de embalse de 1.913 metros. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rodrigo Carbacho y vengo a complementar la parte del ejercicio de embalse. Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta entonces la altura de agua almacenada, la altura de la revancha, que ya dijimos que se calculaba por métodos de seguridad, como si el país está sujeto a sismos, la fuerza del viento, un posible oleaje y que ocurra un asentamiento durante la construcción del embalse. Dicho eso, nosotros consideramos valores típicos son de 0,4 metros a 0,6 metros la altura de la revancha. Nosotros para fines técnicos decidimos tomar el valor intermedio, que era de 0,5 metros. Dicho eso, es necesario conocer las partes de un embalse. Principalmente un embalse contiene tres partes: el volumen muerto, el volumen útil y lo que es la remancha o el volumen de la remancha, como lo vamos a llamar. Entonces, resumiendo, el volumen muerto es el volumen que se proyecta para una X cantidad de años, donde van a caer los sedimentos y que por lo tanto consumen un volumen del embalse. Se le llama muerto porque este volumen no aporta al agua almacenada propiamente tal. Entonces, en este caso, no existe un estudio previo que indique cuánto va a ser el volumen muerto o el volumen de sedimentos. Por lo tanto, nosotros consideramos que este volumen va a ser cero. Por lo tanto, su altura también va a ser cero. Como ya lo habíamos visto antes, el volumen útil o el volumen de agua almacenada
Se calculaba mediante dividir el volumen por el área, que eran las 38.000 metros cuadrados, y daba una altura de 1,413 metros. La altura de la revancha dijimos que era de 0,5 metros, y por lo tanto la altura del embalse va a ser la altura de la suma de las alturas antes mencionadas. La del volumen muerto, 0, la de agua almacenada y la de revancha, dando una altura total de embalse de 1,913 metros. El volumen de cada parte también es importante destacarlo. El volumen de la revancha, entonces, al por ser una altura de 0,5 metros, va a ser de 19.000 metros cúbicos. El volumen de sedimento es de 0 y el volumen de agua almacenada dará 53.697 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen total del embalse va a ser de 72.697 metros cúbicos. La altura, la profundidad en la toma de agua, la muestra de agua, siempre se realiza desde el espejo de agua o la parte superior, en la cota donde empieza hasta donde llega el agua. Dicho esto, la revancha, nunca el agua, o idealmente, el agua nunca debe entrar en la altura de la revancha, porque es por seguridad. Por lo tanto, la toma de muestra va a ser, en este caso, simplemente la altura de la profundidad de la altura del embalse. En este caso va a ser 1,413 metros. Dicho eso, se nos plantea un segundo ejercicio en el que reza si solo se puede construir un embalse con una capacidad igual al 64% de que nosotros proponemos, determinar la seguridad de riego. Para esto, entonces, nosotros tomamos los datos que ya habíamos calculado antes y los llevamos a una nueva tabla, donde va a estar el volumen del embalse original, 53.000 metros cúbicos, el volumen de la revancha, y el nuevo volumen va a ser, aquí hay que ser cuidadosos porque este nuevo volumen no es comparado con respecto al volumen total del embalse anterior, sino que nosotros necesitamos la parte útil. Es decir, este 64% de la capacidad que nosotros proponemos va a ser con respecto al volumen de embalse o de agua almacenada. Porque ya dijimos que el volumen de revancha idealmente es un volumen de seguridad y no debe ser considerado para los cálculos que vamos a hacer próximamente. Dicho esto, entonces nosotros, el embalse nuevo va a tener un volumen original de 34.366 metros cúbicos. Y nosotros lo que vamos a hacer entonces para analizar su comportamiento a lo largo del año va a ser como que asumir que estuviera lleno en enero, a principios de año, y le vamos a ir restando o sumando el delta o el déficit o exceso por cada mes. Entonces en este caso en enero parte con 34.000, el delta que habíamos calculado previamente es de menos 15, casi menos 16.000 metros cúbicos, por lo tanto el volumen final va a ser 18.000. Repitiendo la metodología, esos 18.000 se le suman o se le restan el delta, el déficit o el exceso, hasta llegar hasta fin de año, que en este caso va a ser diciembre, y se puede notar que en el mes de marzo el volumen final es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el embalse se diseña para satisfacer la demanda de riego de una zona X, y en el mes de marzo, nuestro embalse solamente le quedan, cuando empieza marzo, nuestro embalse solamente le quedan 5.500 metros cúbicos. Pero como la demanda en ese mes, o el delta, es de casi 8.000 metros cúbicos, el embalse no es suficiente para satisfacer esa demanda, y por lo tanto le queda con un déficit de menos 2.300 metros cúbicos, y obviamente el embalse no puede tener un volumen negativo, por lo tanto queda en 0. Este mes, entonces, se es considerado como un mes de falla que va a ser utilizado para calcular la seguridad de riego posteriormente. Marzo es el único mes donde el embalse queda con 0, porque posteriormente comienzan las crecidas de los ríos, las lluvias, las precipitaciones, y comienza a ganar volumen. Como todo embalse tiene un orificio, un vertedero por donde elimina los excesos en caso de los meses más lluviosos, no quiere decir que se vaya a rebalsar, sino que simplemente va botando este volumen, que es en exceso, pero se mantiene lleno.
Ya, entonces para calcular la seguridad de riego aplicamos la siguiente fórmula, donde SR va a ser la seguridad de riego, TT va a ser el tiempo total de estudio, que en este caso son los 12 meses o un año, y TFT va a ser el tiempo de falla total, que es la sumatoria de los meses donde el volumen final, por así decirlo, quedó en cero. En nuestro caso solamente daba marzo, así que TFT es igual a 1. Reemplazamos la fórmula y simplemente nos queda que la seguridad de riego, el porcentaje, va a ser de 91,67%. Muchas gracias.